Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Pues en este momento vamos a comenzar la clase sobre ingeniería genética y los alimentos. ¿Qué es ingeniería genética? Pues la ingeniería genética es un conjunto de técnicas y metodologías que se pueden hacer en vivo o a nivel de laboratorio y que nos van a permitir aislar y manipular una porción de DNA que contenga los genes que son de nuestro interés, para introducirlos entonces en células u organismos pluricelulares. De manera que esas características que se expresan en esa porción de DNA puedan entonces expresarla en el organismo hospedero para poder entonces lograr los objetivos propuestos. ¿Qué se puede hacer con la ingeniería genética? ¿Y en qué campos se pueden utilizar? Pues la ingeniería genética se puede utilizar en muchas áreas, en muchos campos de estudio, específicamente en alimentos. ¿Qué yo puedo hacer con los alimentos desde la ingeniería genética? Pues puedo modificar la especie, puedo lograr obtener especies más fuertes, más productivas, económicamente que sean también más rentables, especies vegetales que tengan todos los nutrientes que yo deseo que tengan en el alimento, porque recuerden una cosa: ¿cuál es el alcance de utilizar la ingeniería genética, sobre todo en el área alimenticia? Poder dar solución a la hambruna que hay a nivel mundial. Cada día que pasa, perdemos más a nivel mundial, perdemos más cantidad de tierra productiva. Entonces, tenemos que lograr poder alimentar a toda esta gran masa de población utilizando menos cantidad de tierra. Y para lograr esto, tenemos a la mano la ingeniería genética. Cuando nosotros hablamos de ingeniería genética, indudablemente tenemos que hablar también de lo que es el DNA recombinante. El DNA recombinante es esa porción de DNA que yo extraigo de un organismo y lo introduzco en otro. Cuando hablamos de esta tecnología del DNA recombinante, es importante, ¿verdad?, saber que lo primero que debo hacer es crear mi DNA recombinante. Yo tengo que reconocer cuál es la porción de ese DNA que yo necesito para colocarlo en el organismo hospedero. Si esa porción de DNA contiene los genes que yo quiero que se expresen en el organismo hospedero. Eso es importante. Ahora, tengo la porción de DNA recombinante. Ya sé cuáles son los genes que están ahí y yo sé que esos genes me van a expresar características importantes. ¿Qué me hace falta? Me hace falta la multiplicación o propagación de esa porción de DNA. Una sola porción no me sirve. Yo tengo que multiplicarla. Es como si usted tomara un documento en Word, lo imprime y le saca 1000 copias al documento. Asimismo, a nivel de laboratorio y a nivel natural también, nosotros agarramos una porción de DNA y le sacamos múltiples copias a esa porción de DNA. Entonces, es importante. Para que se pueda dar la tecnología de DNA recombinante, primero tengo que seleccionar o crear la porción de DNA recombinante que requiero y tengo que multiplicarla o propagarla. ¿Cómo se puede dar la multiplicación o propagación del DNA recombinante? Pues existen dos formas. Está la forma in vivo, es decir, en un organismo vivo, o in vitro a nivel de laboratorio. Si yo hablo de una multiplicación o propagación en vivo, yo tengo que hablar indudablemente de lo que es el proceso de clonación. ¿Quiénes aquí no recuerdan el famoso caso de la oveja Dolly? ¿Verdad? Un animal que se tomó una célula madre y esa célula madre se trabajó de tal manera que se obtuvo la famosa oveja Dolly sin que se hubiera dado un proceso de reproducción sexual. De esa manera se puede hacer en vivo, se puede hacer también a nivel bacteriano, que es muy común, pero en vitro entonces tenemos la técnica de PCR o la reacción en cadena de la polimerasa, donde usted agarra una porción de DNA y
en el laboratorio usted logra tener miles y miles de copias de esa porción de DNA y luego que usted obtiene esas copias, usted puede introducirlas en el organismo hospedero que usted desee. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, que nos ilustra cómo es el proceso cuando se da la multiplicación o propagación dentro de un organismo vivo. En este caso nosotros tenemos una bacteria, ¿verdad? Las bacterias tienen dentro de, dentro de, eh, dentro de su organismo, de su célula, pues tiene esto, una porción circular de DNA que se llama plásmido, en donde se corta una porción de DNA, esa porción de DNA se descarta y se inserta la porción de DNA de nuestro interés. Una vez dentro, ese plásmido con la porción del DNA recombinante, a medida que la bacteria se duplica o se reproduce, así mismo se va a duplicar o reproducir el plásmido con la porción de DNA recombinante. Esto es en vivo. Ahora, dentro del laboratorio, ilustramos lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, donde yo tengo una porción de DNA, ¿verdad?, con los genes que son de mi interés. Los voy a colocar en diferentes microtubos y voy a agregarle los elementos que se requieren para que se dé la multiplicación de esa pequeña porción de DNA. Y al final yo voy a tener miles y miles de copias de esa porción, de las cuales yo voy a purificar y luego entonces voy a colocarla dentro del organismo hospedero de mi interés, porque si yo quiero tener una planta que sea resistente a enfermedades, pues yo tengo en esa porción de DNA que yo multipliqué, ya sea en vivo o en vitro, yo voy a tener genes que me van a dar resistencia a una plaga determinada o a una enfermedad determinada y yo simplemente introduzco esa porción de DNA en la planta y ya la planta pues va a hacer o va a crear o va a expresar esa característica de ser resistente a una determinada enfermedad. Muy bien, jóvenes, por ahora hasta aquí vamos a llegar. Ahora vamos a realizar otras actividades. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta luego.